Muy buenas noches, Ejército Mariano, Grupo de Oración Padre Pío, Rosa Mística y San Miguel Arcángel. Feliz y bendecida noche, feliz y bendecido viernes. Hoy esta transmisión especial donde hablaremos y nos conectaremos junto con el Padre Guillermo Serra desde México, donde hoy hablaremos sobre Jesús Eucaristía, esa presencia real, viva de nuestro Señor Jesucristo allí, en ese pan bajado del cielo. Vamos a esperar que el Padre ya se conecte, voy a enviarle el link de la invitación. Bueno, vamos a esperar un poco que todas las personas se vayan conectando. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por apoyar, por ser parte de este ejército mariano, de este grupo de oración Padre Pío. Va a ser un honor para mí esta noche poder entrevistar y conversar un poco con el Padre Guillermo Serra, un sacerdote. Ya está por allí el Padre. Bueno, vamos a conectarnos con el Padre Serra. Vamos a esperar que llegue un momentito su conexión. Muy buenas tardes, Padre. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué alegría poder estar aquí con ustedes. ¿Cómo estamos, Julieta? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, un honor para mí, Padre, poder tener esta conversación con usted. Gracias por aceptar esta invitación a este pequeño espacio de oración, este pequeño espacio donde hablaremos sobre esa presencia real de Jesús, esa presencia eucarística donde está nuestro Señor Jesucristo allí, vivo, presente. Y gracias, Padre, por ajustar sacar ese tiempito, ese espacio, ese huequito allí en su tiempo, en su agenda tan ocupada. De verdad quiero darles las gracias por haber aceptado esta invitación por parte del grupo de oración Padre Pío. Bueno, aunque hoy estoy fuera de Miami, pero bueno, nuestro grupo de oración está en Miami. Gracias, para mí es una gran alegría poder estar con ustedes y ojalá uno tuviese más tiempo para poder apoyar a tantos grupos maravillosos que nutren espiritualmente, sobre todo ahora con la pandemia, pero también con estos medios donde pues uno puede aprender y seguir maravillándose del amor que Dios nos tiene. Así que yo feliz de poder compartir con ustedes y mando un saludo a todas las personas que se están conectando. Sí, estamos dando chance que todas las personas se vayan conectando. Padre, muchísimas gracias. Si quiere puede hacerse, por favor, presentarse para que, bueno, muchas personas lo conocemos. Realmente muchísimas gracias. Yo sé, a todos los sacerdotes le digo gracias por haber dicho ese sí a Jesús, que ustedes son la mejor representación de Jesús aquí en la tierra. Gracias, gracias, Juliana. La verdad es que yo empecé en el mundo de las redes sociales hace 10 años. Quizá fui de los primeros por un tema de necesidad. Tenía que trabajar en un proyecto y me dijeron que el correo electrónico ya era obsoleto, que existía algo que se llamaba Facebook y que pues iba a ser más efectivo. Abrí mi cuenta y de repente me empiezan a sugerir amigos. Y yo digo, esto tiene que venir del demonio, porque ¿cómo pueden saber que yo soy amigo de este padre y de este padre y de este padre? Luego ya entendí que por el mismo correo, pues tienen algoritmos que te van sugiriendo gente que pues seguramente conoces. Pero bueno, fui creciendo, creciendo y ha sido un modo maravilloso para poder evangelizar, conocer gente de todos los lugares del mundo y también, sobre todo, para extender la predicación. Antes uno puede dar una homilía en una Así iglesia, es, Padre. por muy grande que sea, 500 personas, 1000 personas, ahora subes un video y a lo mejor, pues incluso medio millón de personas. Y ahora, pues imagínense el bien que se puede hacer nada más con este medio. Yo soy originalmente de España, de Madrid. Nací hace mucho tiempo. El Ayer 13 de estuvo de mayo, cumpleaños. ayer cumplí un año más de vida. Ahí veo que tiene muchas vírgenes. La Virgen de Fátima, creo que Ahí por ahí está la anda Virgen de detrás. Sí, Fátima, arriba. la de Medjugorje. Guadalupe está allá arribita Sí, también. ahí las veo. Pues nací de la mano de María y me fui preparando, pues normal, en la escuela, y Dios me llamó a los 20 años cuando estaba a mitad de mi carrera universitaria estudiando economía.
Entré al seminario de los Legionarios de Cristo y me ordené sacerdote en el 2004, precisamente en la Basílica de Santa María la Mayor. Un día de Acción de Gracias, fue un 25 de noviembre que coincidía que era Acción de Gracias, la fiesta que celebran en Estados Unidos, y después me fui a trabajar a Estados Unidos, luego regresé a Roma 5 años en Estados Unidos, y ya llevo en México 6 años. Ahora estoy empezando, bueno, acabando mi séptimo. Estoy en la ciudad de Guadalajara y me ha permitido el Señor pues conocer la mayor parte de México. He viajado también por países como Venezuela, Colombia, El Salvador. Voy a ir a Nicaragua en junio, país que no conozco. También he estado en Ecuador, también he estado en Chile, Argentina, Brasil. Me faltan muchos países, pero la verdad es que he tenido el regalo de poder compartir y conocer gente maravillosa. Así Así es. que, Y pues, nosotros también, Padre, poder tener esta oportunidad de conocerlo y a través de estas plataformas digitales también llegar a cualquier rincón del mundo. Allí tenemos personas conectadas desde Alemania en este momento, desde España, desde, bueno, Paraguay están escribiendo allí, desde Ecuador, muchos Ecuador. lugares del mundo. Sí, pero la verdad es que es maravillosa la fe porque todos estos medios nos han unido y nos han hecho conocernos. Yo he conocido a gente maravillosa físicamente. Estamos hablando de gente desde Argentina, Colombia. Después Dios nos ha puesto en el camino y los he podido conocer. Y para mí ha sido un gran regalo porque ya el sacerdocio no solamente está limitado a donde uno trabaja en su ministerio, en la ciudad, sino que puede llegar a muchísima gente, sea a través de las redes sociales, a través de libros, a través de diversos proyectos. Así que muy contento. Padre, nuevamente quiero darle las gracias por haber aceptado esta humilde invitación. Bueno, yo me presento también, mi nombre es Julieta Hoyos, soy parte del grupo de oración Padre Pío, oficialmente un grupo registrado en San Giovanni Rotondo. Nuestra líder, la doctora Lorena Fuenmayor, creó este grupo en el año 2016. Y bueno, tenemos 4 apostolados de oración. Uno es Lorena a través del rezo del Santo Rosario todos los días. Transmitimos en vivo por todas estas cuentas de Instagram, conectadas más de 500 personas en vivo rezando el rosario todos los días. A través de la cuenta de Marisela Cortés, que es otro de los apostolados que llevamos, que usted siempre está en contacto con ella, y a través de ella es que nosotros logramos hacer también esta conexión. Rezamos la coronilla a Jesús de la Misericordia y se estudia el diario de Sor Faustina. A través de la cuenta del Rosario Preciosa Sangre de Cristo hacemos el rosario dirigido por Marisol y por Jairo, un matrimonio muy hermoso de nuestro grupo de oración. Hacemos el rosario de las Santas Llagas de Cristo y también el rosario de la Preciosa Sangre. Y a través de esta cuenta del grupo de oración Virgen Rosa Mística rezamos la coronilla diariamente a la Virgen María Rosa Mística y a San Miguel Arcángel por todos los sacerdotes del mundo entero. Así que tiene un ejército mariano alrededor del mundo que oramos día a día, bajo cualquier circunstancia, diferentes horas, pero logramos unir a muchísimas personas orando por la iglesia, por el Papa y sobre todo por ustedes los sacerdotes, por los religiosos, por las religiosas y por nuestra Santa Iglesia Católica en estos momentos que... Gracias, la verdad es que como sacerdote uno se da cuenta de la importancia de las oraciones que hacen todos ustedes para sostenernos. Es un ministerio muy hermoso, pero pues hay muchas tentaciones del demonio, del cansancio, del desánimo cuando uno no ve frutos. También nosotros tenemos que discernir mucho cómo cuidarnos, pedir al Espíritu Santo los dones, porque no es nada más hacer. También hay que recordar que la primera alma que tenemos que salvar es la nuestra. Entonces tenemos que lograr un ministerio que sea equilibrado, donde tengamos tiempo de descanso, cuidemos la salud, estemos sí obviamente disponibles, pero pues no es fácil a veces encontrar el término medio, una vida de oración sólida, una devoción a María, que nos ayude con detalles a cuidarnos a través de nuestra Madre, la Virgen María. Entonces, sí, no es una vocación fácil, hay mucha soledad, hay una soledad buena, que es la que hay que buscar, que nos lleva a unirnos con Dios, pero luego también hay una soledad que a veces puede costar. Entonces,
yo no me puedo quejar porque tengo mucha gente que está al pendiente, que te ofrece ayuda, pero pienso en tantos sacerdotes que a lo mejor están en lugares remotos y que pues sí sienten mucho la soledad o la incomprensión, la persecución en tantos lugares de Asia, Oriente Medio, secuestrados, asesinados. Aquí en México, ciertamente es un país muy bendecido por la presencia de la Virgen de Guadalupe, pero también ha habido sacerdotes que han sido asesinados. A mí no me ha pasado nunca nada, pero sí, sí es un lugar donde pues hay que rezar mucho, hay que cuidarse, uno no sabe. Y por eso damos gracias a Dios por todos ustedes que nos están viendo ahora, al grupo de Julieta y a tantos grupos que nos sostienen y nos acompañan, y eso se nota. Nos invitan a seguir luchando por ese camino de santidad que nos han marcado pues santos como el Padre Pío, a quien pude visitar en San Giovanni Rotondo hace 6 años, a San Juan Pablo II, a quien conocí personalmente, he podido saludarlo un par de veces. Así que pues sí, tenemos una gran alegría de santos y santas que nos acompañan todos los días. Así es, Padre. Y bueno, y la importancia de ustedes como sacerdotes, y vamos a iniciar el tema para el que hemos sido convocados para hablar sobre esa presencia real de Jesús allí en Eucaristía. Yo siempre lo he dicho, sin sacerdotes no hay Eucaristía. Por eso también es nuestro pedido de oración por ustedes, por su vocación sacerdotal, porque sin ustedes no ocurre esa transubstanciación del pan y del vino, ese cuerpo, esa sangre, esa alma y esa divinidad allí presentes en esa hostia. Y Padre, en el tema de hoy hablamos, Dios está aquí, en esa hostia consagrada. ¿Cómo llegamos a esa hostia? ¿Cómo llegamos a ese pan vivo? La verdad es que es un misterio de amor, es un misterio que supera obviamente toda la razón humana, todos los sentidos, ya lo decía Santo Tomás en ese himno tan hermoso, Adoro te devote, que él compuso para honrar a la Eucaristía. Y como decía muy ciertamente, sin sacerdotes no hay Eucaristía, pero también hay otra parte que es sin Eucaristía no hay sacerdotes. Es decir, si no somos capaces de vivir, venerar, adorar la Eucaristía, tampoco podemos ser formados como sacerdotes. Nosotros confeccionamos, como se dice en latín, confeccionamos la Eucaristía, pero también la Eucaristía hace al sacerdote, porque pues es Jesús el que nos va trabajando, cuidando, modelando. Hace poco empecé un curso de oración en el centro de espiritualidad donde yo trabajo, adoración, bueno, la oración. Y yo les hablaba de las cinco formas de oración que menciona el catecismo, y empecé hablando de la adoración. Yo pensé que 1 o 2 clases de 1 hora podría ser suficiente, y llevamos 8 y todavía no hemos terminado. Uno puede preguntar, bueno, ¿qué tanto se puede hablar de la adoración? Bueno, la verdad es que siguiendo textos de Francisco, del Papa Francisco, de Benedicto y de Juan Pablo II, íbamos profundizando en el misterio de amor que significa la adoración. Y les decía a ellas que los otros tipos de adoración quizá tienen un punto más de protagonismo hacia nosotros. La oración de alabanza la hacemos nosotros, la oración de petición, nosotros pedimos gracias, la de intercesión, la de bendición, y la de acción de gracias quizá nosotros somos un poco, por así decirlo, más protagonistas, pero en la oración de adoración es estar frente a Jesús y dejarse mirar, dejarse hacer. Y eso a veces nos cuesta tanto. Yo les decía que veo muchas personas que inmediatamente se ponen a leer algo, a rezar el rosario, y está bien, pero tenemos que aprender a adorar al Señor, que significa, precisamente en su etimología, significa ad, que es hacia, y ora es os oris, significa boca. Es contacto boca a boca. Eso es lo que significa adorar. Esa es una imagen del beso de los esposos. Entonces, adorar significa convertirme, darme cuenta que yo soy esposa, o mi alma es esposa del esposo que está delante. Entonces, si se entiende así, podemos tener ratos
increíbles de adoración donde el tiempo vuela o donde salimos del tiempo y nos quedamos junto a Jesús. Yo he trabajado mucho con adolescentes. Los últimos 3 años fui en los retiros que organizábamos para ellos. La actividad espiritual que más les gustaba era la adoración. ¿Por qué? No sé. O sea, no sabe uno explicárselo, pero es el estar ahí, el silencio, se pone algo de música, el estar delante del Señor, el tener que hacer un acto de fe, el salir del ordinario y encontrarse con un Dios que se hace tan cercano. Yo creo que es un misterio que hay que seguir profundizando. Y también porque en cierto sentido nos enseña que está bien rezar. O sea, rezamos mucho. Aquí Julieta ha mencionado diversos tipos de oración, de rezar más bien. Pero la adoración es casi ese contacto donde le abres tu corazón al Señor y dejas que Él trabaje. No importan tanto las palabras, sino es el estar. Yo pienso en los primeros discípulos y en aquellas noches maravillosas que pasaban junto al fuego. Jesús hablaba y ellos estaban ahí mirándose, mirándolo, escuchándolo. Y eso es lo que hizo que su corazón se fuera transformando. Y la adoración en cierto sentido es lo mismo, es dejarse transformar por la fuerza del Espíritu Santo que actúa y está presente en la Eucaristía. Para mí, toda institución, toda parroquia, todo centro de espiritualidad, todo cristiano que quiera transformar su vida, no lo hará nunca si no es un adorador. Así es, Padre. Y esa gran ventaja, esa gran bendición de poder estar allí. Muchas personas cuando van a hacer adoración esperan muchísimas veces sentir como tener alguna sensación o poder vivir un momento de éxtasis profundo que a veces puede ocurrir en algún momento, como ese toque de Jesús, y muchas veces no sucede. Entonces, muchas personas llegan a la adoración eucarística buscando como esa de que Jesús de repente haga algo en ellos en ese momento, y muchas veces eso no ocurre, pero solamente creo yo mirando a Jesús allí, contemplándolo, en ese cuerpo vivo allí, ¿cómo lograr que las personas lo puedan entender, que a veces buscando ese momento de máxima felicidad, de que ocurra algún milagro, alguna efusión en su espíritu, en su corazón, que puedan sentirlo. Muchas veces se sienten frustrados porque no sucede, porque estás en esa búsqueda y no sucede. ¿Cómo poderse enamorar de Jesús o ir a crear ese hábito de hacer adoración? Yo recuerdo mucho el pasaje del primer libro de los Reyes 19, cuando el profeta Elías está huyendo y Dios se quiere encontrar con él y le dice que se va a encontrar con él en una cueva. Él entra en la cueva y se prepara para el encuentro con el Señor, y de repente llega una tormenta con truenos y él dice, bueno, aquí está el Señor, los truenos es la señal de que ya llegó el Señor. Sale y no era el Señor. Después, pues los relámpagos y tampoco era el Señor. Un terremoto sale, tampoco era el Señor. Y de repente siente una suave brisa y entonces entiende que ahí está el Señor. Es decir, el Señor no está en el ruido, en lo extraordinario, en lo que nos gustaría experimentar. ¿Por qué? Porque Él es un gran pedagogo y sabe que si nos acostumbramos a lo extraordinario, lo dejaríamos de buscar. Entonces, Él se esconde. Y si se ha escondido en el pan eucarístico, precisamente es porque quiere ser adorado en el silencio de quien se esconde, para que nosotros lo podamos buscar desde la fe. Es muy fácil encontrar a Dios en el terremoto, en el relámpago, en cosas que son extraordinarias y con una gran fuerza, pero qué difícil es encontrar al Señor en el silencio del orden. Y los discípulos recibieron la misma pedagogía. Sí, Jesús hacía milagros, etcétera, pero la mayor parte del tiempo que pasaron con Jesús era un Jesús que dormía con ellos, que comía, que caminaba, que se cansaba, que oraba. No estaba en lo extraordinario, sí hacía muchos milagros,
pero aprendieron a conocer a Jesús, un hombre pleno, en esa humanidad que escondía detrás de la divinidad. Ellos no alcanzaban a ver, por mucho milagro, no alcanzaban a ver, porque si nosotros pudiésemos tener esa experiencia que algunas personas buscan, no seríamos libres. En el momento en que Dios interviene y nos da eso que estamos buscando, dejaríamos de ser libres, porque entonces estaríamos profundamente atraídos a Él. Y Él quiere respetar nuestra libertad, y el amor es un acto de la voluntad. Entonces yo quiero estar aquí no por lo que tú me das, sino por quien tú eres. No me tienes que dar nada extraordinario. Yo quiero estar aquí por quien tú eres. Y eso vale mucho más que experiencias, que además las experiencias en realidad no añaden nada a la santidad, ni aumentan la fe, ni vas a ser mejor, ni te van a ayudar a que regreses más tiempo en adoración. Eso está totalmente comprobado en la vida espiritual. Había algunos santos que ciertamente sí lo han experimentado de un modo extraordinario, pero ha habido otros que han vivido noches oscuras. Podemos pensar en la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta. Podemos pensar también en Bernadette, la vidente de la Virgen de Lourdes, una vida de mucha oscuridad, de muchas pruebas, de muchas humillaciones. Entonces, los grandes santos no son aquellos que han tenido experiencias místicas, y los que los han tenido, como el Padre Pío, han sido experiencias que han pasado por cruces muy fuertes. Y yo les aseguro que todos aquellos que buscan experiencias especiales van a querer nada más las buenas, las negativas no. Nos conviene vivir el amor en esa experiencia extraordinaria de quien está mirando a Jesús y se deja mirar por Él. Para muchas personas que no conozcan, Padre, que pueden estar allí conectados, ¿de dónde nace, en qué momento Jesús instaura ese pan, esa hostia viva? ¿Cómo queda Él allí en esa presencia viva de esa hostia consagrada? Bueno, sabemos que la Eucaristía es la Pascua que Jesús celebró con sus discípulos, la Pascua judía que todos los años celebraban. Cuando llegaban las fechas de la celebración se recordaba el paso del Señor. Pascua significa paso, que tuvo lugar en Egipto cuando Moisés por fin logró que ellos salieran, convencieran al pueblo y al faraón después de la última plaga, la plaga de los primogénitos. Por eso el rito que les indicó el Señor es que tenían que matar un cordero y con la sangre marcar el marco de la puerta para que pasara el ángel exterminador que iba a exterminar a todos los primogénitos de animales y personas, y a ellos no les tocaría. Entonces era el paso del Señor a través del ángel que representa a Dios, y tenían que comer la Pascua, esta fiesta del paso, con un simbolismo marcado por el cordero, que era preparado de un modo rápido. También ellos comían de pie, como quien se está preparando para una salida. Comían yermas amargas, que significaban por los 450 años que vivieron en Egipto. O sea, era todo un simbolismo que después marcó la identidad de Israel. Israel es Israel por la celebración de la Pascua, que recuerda ese momento histórico donde fueron liberados. Jesús, sabemos por el Antiguo Testamento, se presenta también como el Cordero, el auténtico Cordero, el que Juan señala como he aquí el Cordero de Dios. Entonces, Él llega al punto donde en la última cena empieza la fiesta de la Pascua, pero en un momento dado ya cambia el ritual, y es cuando los discípulos empiezan a extrañarse qué es lo que está haciendo el Señor. Y el Señor dice: tomen y coman, esto es mi cuerpo. De hecho, en original dice: esto, mi cuerpo. Esto, y señala el pan, porque el pan en hebreo es neutro. Esto, mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Y lo repartió. Después hizo lo mismo con la copa de vino. Ya habían bebido varias, según la tradición. Habían leído los salmos, el Gan Jalel, que es una colección de salmos de alabanza donde recuerdan sobre todo las grandes cosas que ha hecho Dios a lo largo de la historia de Israel. Y Jesús ahí, después de haberlo cantado, entrega la copa del vino. Y ahí también hay que indicar que
para los que no tengan fe o piensen que a lo mejor Jesús no quiso hacer eso, es interesante porque Juan es el único evangelio que no es sinóptico, es decir, los tres sinópticos son aquellos que tienen una visión conjunta, siguen el mismo ritmo, las mismas narraciones, que son Lucas, Mateo y Marcos. San Juan es un evangelio más teológico. Él pinta un cuadro especial, simbólico, a través de diversos signos o manifestaciones de Jesús. Y él, en el capítulo sexto, él habla del discurso del pan de vida. No habla de la institución de la Eucaristía en la última cena. Curiosamente, habla del lavatorio de los pies, algo que no mencionan los otros tres evangelistas, pero no habla de la última Eucaristía durante esa cena íntima, pero traslada ese discurso a otro momento en San Juan 6, y ahí él repite constantemente: quien no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Y utiliza el verbo phagein, que es comer, comer de verdad. Y de hecho, dice que muchos de los que lo seguían se retiraron. Y le dijo Jesús a los más cercanos: ¿también ustedes se escandalizan? ¿También quieren dejarme? Y Pedro dice: ¿a quién iremos? Es decir, sí eran conscientes, sí habían escuchado bien. Jesús sí estaba diciendo: quien no come mi cuerpo y bebe mi sangre. Es más, en griego, la primera parte del discurso dice: quien no come mi carne. Y en la segunda parte utiliza otro verbo que significa masticar. Entonces empieza diciendo: quien no come mi carne no tiene vida eterna. Y más adelante dice: quien no mastica mi carne. Entonces de ahí podemos pensar que Jesús tenía intención absoluta de decir lo que decía: comer mi carne. No era un símbolo. Y sabemos en la última cena que tomó el pan como sustancia en la cual él, que era Dios, podía quedarse. Y desde entonces la Iglesia ha venerado toda esta última cena. Él ha repetido: hagan esto en memoria mía, en el sentido judío, que hacer memoria no significa recordar, como quien recuerda cuando yo nací o mi primera comunión, sino que es un recordar que se hace presente y se vive de modo presente. Lo mismo que sucedió, celebramos y vivimos en cada misa. Ahora bien, la pregunta que seguramente me van a hacer: bueno, la adoración entonces, ¿en qué momento la Iglesia comienza a venerar el cuerpo de Cristo? Hay un dato curioso: la misa se llama misa por un término latino que significa lo siguiente: al final de la celebración de la Eucaristía, los miembros de las comunidades cristianas mandaban la Eucaristía a los enfermos. Ya reconocían el valor y la presencia real de Cristo. Entonces, cuando se acababa la celebración, decían: ite misa est, que significa vayan. Misa es decir, la misa, la celebración eucarística ha terminado porque ha sido enviada la Eucaristía a los enfermos. Es decir, la presencia real de Cristo ya ha sido enviada a los enfermos. Entonces ya hemos concluido la celebración eucarística, y de ahí viene la misa como nombre de la Eucaristía. Es aquello que ha sido enviado. La Eucaristía que ha sido enviada a los enfermos, ese es el nombre que se queda tradicionalmente para indicar la celebración de la Eucaristía. Luego, más adelante, si no recuerdo mal, en el siglo XII o XIII, ya en algunos conventos empiezan a tener pues esta reflexión teológica práctica y el deseo de poder adorar al Señor, y se empiezan a organizar también en algunos lugares, creo que fue en Alemania, adoraciones, procesiones eucarísticas con el Santísimo. Y de ahí comienza la tradición de adorar al Señor. Se reconoce la presencia real, que nunca se dudó de ella, pero se reconoce el valor de no solo comerla, sino estar en presencia haciendo oración. Y de ahí viene ya toda la tradición. Después Santo Tomás, más adelante, va a componer esos himnos maravillosos: el Adoro te devote, te adoro devotamente, y pues ya toma una gran tradición
a lo largo de Europa que van asumiendo esta forma de oración, de adoración, las procesiones que en algunos lugares de Europa son eventos culturales muy, muy conocidos, donde pues tienen también custodias enormes, ¿no? Enormes son enormes, ¿no? Pienso en Toledo, por ejemplo, en España, tiene una gran tradición. Ahora ya, por el tema político, la libertad religiosa pues el ambiente tan pesado que existe en contra de la Iglesia Católica, en algunas ciudades no lo permite, pero ciertamente por venerar el cuerpo y la sangre de Cristo. Así es, Padre. Y bueno, y lo vemos reflejado también esa presencia real de nuestro Señor Jesucristo en los milagros eucarísticos. ¿Cuál es ese milagro eucarístico que usted considera como que o el que para usted es el más importante, el que más haya tocado su corazón? Porque es la presencia, sí, allí, real, Sí. de diferentes maneras, en diferentes años, en diferentes lugares. Ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo allí se vuelve sangre, es piel, es allí, es el cuerpo de Jesús. Bueno, hay muchos. Yo recuerdo el milagro del anciano, cuando estaba estudiando en Roma, fuimos varias veces y allá está ese milagro. Es que no recuerdo, ahora me estoy confundiendo con otro. No sé si es allí donde se robaron un copón con hostias, las guardaron en un paño para llevarse el copón de oro y creo que las hostias las tiraron a un río, luego de algún modo las recuperaron a través de un pez, no sé muy bien, y las recuperaron, obviamente, pues estaban consagradas, sabían que las habían robado, las recuperaron y hasta el momento siguen incorruptas, por así decirlo, porque pues siendo materia, como es pan, las hostias se acaban deshaciendo con el tiempo, ¿no? Entonces, creo que es Lanciano, no estoy seguro, porque visité varios, pero ahí es el mayor milagro es que algo que se tenía que haber deshecho después de, pues no sé, 300, no más, incluso son 500 años, Más o menos. pues sigue ahí y se puede contemplar, ¿no? O también otro tipo de milagros eucarísticos cuando la hostia, en el momento de la consagración, en algún otro momento sangra, ¿no? Entonces, pues obviamente no es propio. Incluso se han hecho análisis donde sí el pan se ha convertido en algún tipo de tejido humano. ¿No? Eh, pero la fe nos dice que aquello que dijo Jesús es real, que la iglesia siempre lo ha venerado y yo creo que el mayor milagro es la continuidad de la iglesia, que desde el inicio entendió lo que hizo Jesús, quiso repetirlo, es un memorial en el que revivimos lo que Jesús vivió de manera incruenta, o sea, no vuelve a sufrir Jesús, pero sí se celebra lo mismo, recibimos las mismas gracias que quienes estuvieron allá en su pasión, muerte y resurrección, y eso es lo que más tenemos que entender. Hay mucha incultura, hay mucho trabajo que hacer por parte de los sacerdotes de educación. Te comparto que hace un año, precisamente para la solemnidad del cuerpo de Cristo, nos juntamos 8 sacerdotes y explicamos las diversas partes de la misa, precisamente con este deseo de que se entendiese, se profundizase un poquito más. Mi canal de YouTube, que se llama Padre Guillermo Serra, pueden encontrar este video, tiene un año y lo recomiendo vivamente, está muy bien hecho, dura unos 45 minutos y yo les digo que quien vea este video, creo que se llama 8 sacerdotes explican la misa, quien vea este video después de esa explicación, no porque la hagamos nosotros, sino por lo que significa, no van a vivir del mismo modo la Santa Misa. Sí, está ahí. Vamos a invitarlos a todos a que conozcan el canal de YouTube del Padre Guillermo Serra. Ahí van a colocar, yo ahí estuve viendo, incluso ustedes también explican 4 sacerdotes, el Padre Nuestro. Sí, hay varios. La explicación para mí más profunda y más extensa, más bien lograda, porque pues nos dieron 5 minutos a cada uno, es recorrer toda la misa, nos dieron una parte a cada uno y explicar el origen de los textos, qué significa, qué quiso hacer Jesús y qué relación tiene una parte con la otra, y nos ayuda mucho porque a veces es ver a un sacerdote que dice palabras, son las mismas, cambiando las lecturas y la homilía, son las mismas, y entonces, ¿qué sentido tiene repetir lo mismo? Pues sí, hay que
hay que... Así es, Padre. ¿Cómo lograr ese encuentro real, ese encuentro que muchas personas quieren tener y entender ese misterio de Jesús en la Eucaristía? ¿Cuál es su recomendación? Yo lo que recomiendo es que primero buscar alguna iglesia, algún lugar cercano que tenga adoración. Porque yo creo que desde la adoración se puede llegar mucho más al misterio de la Eucaristía, de la celebración de la Santa Misa. Y la adoración también es prolongación de la Santa Misa y también es preparación para vivir el misterio de la Santa Misa. Entonces, buscar alguna iglesia, algún oratorio, algún centro de espiritualidad que pueda tener adoración y aprender a estar con él. Yo les digo, miren, muchas veces nos cuesta entrar en oración porque entramos a la capilla, tenemos el teléfono en las manos, estamos viendo el último mensaje, se nos olvida poner el modo avión y a mí me sucede que estoy celebrando misa y suena un teléfono y entra un mensaje de WhatsApp. Digo, ¿cómo vamos a poder hacer un ratito de adoración cuando pues la tecnología se nos mete en medio? Entonces, el ejemplo que yo pongo es el siguiente. Cuando uno apaga un ventilador, estos antiguos, pues sigue dando vueltas las aspas, ¿verdad? Siguen. Entonces, pasan 10, 20, 30 segundos hasta que efectivamente el ventilador se para. Entonces, haces esfuerzo 1 o 2 minutos antes de entrar a la capilla, antes de entrar al lugar donde se está venerando el cuerpo de Cristo. De tal manera que tú ya te vas preparando y es como ese descalzarse que pidió Dios a Moisés. Descálzate porque estás pisando tierra sagrada. Entonces, ese descalzarse es desconectarse, desprenderse, preparar la mente, el corazón, no hay pendientes, apago el teléfono, modo avión, lo apago totalmente y me desconecto. Estoy conectando y entrando con la eternidad. Y si voy ya con esas disposiciones, es muy fácil poner a Jesús en adoración. Suelen ser lugares con cierta oscuridad, con algo de luz dirigida hacia Él. Entonces ya todo el ambiente de silencio, de oscuridad, me está orientando la mirada del corazón hacia Él. Entonces ya con esta preparación ya tengo la mitad de la misma adoración hecha. En la preparación ya se gana la mitad de la oración, adoración. Y después entrar en su presencia es hacer actos de amor, de conciencia de que estás aquí presente. Jesús, te adoro, te amo, sé que estás aquí presente, quiero conocerte y sobre todo quiero dejarme conocer. Y no es tanto sacar el rosario inmediatamente, no es tanto sacar un devocionario, es estar, aprender a estar con él. Había un campesino, esta historia la habrán escuchado algunos, que todos los días entraba en la iglesia de Ars, donde estaba el famoso santo cura de Ars, y este sacerdote santo, que es el patrono de los sacerdotes, se quedaba mirado porque este hombre se quitaba el sombrero, se ponía de rodillas y no decía nada, no leía ningún libro. Hasta que un buen día se acercó y le dijo, buen hombre, ¿y tú cómo rezas? Y él le dijo, le dio la fórmula, la definición más hermosa de lo que es la adoración. Él me mira y yo le miro, punto. No hay que hacer nada más. Y entonces aprenderemos a estar con él, a escucharlo y no a estar llenando la cabeza de otras cosas que sean muy santas. Y también hay que ser realista. El demonio va a hacer todo lo posible para distraernos. ¿Y cómo nos distrae el demonio? Además de con las preocupaciones, una vez que uno ya ha superado las cosas negativas, las preocupaciones, te va a distraer con las cosas santas. Lee un libro, sí, ponte a rezar otra cosa, eso. Si tú haz cosas, menos estar delante de él escuchándolo. Entonces, estemos y aprendamos a estar con él. Después, obviamente, si vas a estar 2 horas, muy bien que reces, bien que te hagas una pequeña lectura para entrar en su presencia. Pero la adoración es contacto boca a boca. Y yo me imagino 2 novios, 2 esposos en ese contacto boca a boca, no andan viendo el celular, no andan leyendo un libro. Y eso es lo que significa etimológicamente la adoración, es contacto boca a boca. Es el amor del esposo por la esposa, que es nuestra alma, es estar diciéndose todo y callándose nada. Y esa es la definición de la adoración. Así es, Padre. Y Dios
y usted como quiso llamar a esta conversación, Dios está aquí. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo vivirlo? Muchas personas buscan la fuente de la felicidad en muchísimos lugares, en libros, en meditaciones, y a veces no entienden que realmente la verdadera felicidad allí, nuestra verdadera fuente de felicidad, de paz, es allí frente a Jesús. El mayor acto de amor que pudo hacer por nosotros es haber vivido toda esa dolorosa pasión, sufrir por nuestros pecados, resucitar también para quedarse y quedarse con nosotros. Sí, así obviamente Dios está aquí es precisamente vivir plenamente lo que significa Dios está aquí. Yo la verdad, el ejemplo que pongo, si yo fuera a ver al Papa y pues hay una cola para verlo, pues yo voy viendo, contando, intentando levantar la mirada a ver cuánto me queda para estar con él, y cuando estoy con él no saco un rosario y me pongo a o me pongo a leer un libro mientras estoy con él. Es igual, si tenemos fe, Dios está aquí, significa que Él está presente bajo el velo de la Eucaristía, pero está presente. Entonces hagamos lo posible. Obviamente yo estoy con el Papa, platico con él muy a gusto, media hora, 40 minutos, y si él me dice de repente, ¿por qué no quiere, Padre Guillermo, vamos a rezar el rosario juntos? Adelante, pero, o sea, me sale a rezar, estar, quiero escucharte, quiero saber de ti, quiero también que me cuentes, ¿no? Entonces, eso es la adoración. Y luego las otras cosas están bien, pero son secundarias, son como muletas que nos pueden ayudar. Pero yo lo que digo muchas veces es, existe una cosa que se llama gula espiritual. Así como está la gula de comer mucho, está la gula de que quiere rezar todos los rosarios que existan, todas las coronillas del mundo, todo lo que me llega en WhatsApp tengo que rezarlo, todas las novenas, la de Pentecostés, la de San José, la consagrada. A ver, elijan, hagan una cosa en medio de 10, pero háganla bien. Porque si no acabamos teniendo gula espiritual, y es precisamente lo que busca el demonio. Si no te puede hacer caer en un pecado mortal, pues ahora sí, mi hijo, vas a rezar todo hasta el punto que te satures, y así a Dios ni lo ves, porque estás todo el día rezando, haciendo cosas mecánicas. Pero ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu mirada? Estás disfrutando, estás conectando con ese Dios que te quiere hablar, y Dios está como así, hello, y está uno ahí. No, o sea, escucha. La religión católica judeocristiana es la religión de la escucha. Shema, oh Israel, escucha, oh Israel. Tendrás un solo Dios y a solo tu Dios adorarás. Escucha, primera palabra indicativa del Señor, escucha, oh Israel. Somos la religión de la escucha, no del hacer, no del hablar, es la religión de la escucha. Y si aprendemos a escuchar, ya verán cómo nuestra vida cambia. Así es, Padre. Y para las personas que a veces no le dan la importancia de recibir a Jesús Eucaristía, porque el mismo Jesús nos invita, coman de mi cuerpo. ¿Qué llamado les hace a como sacerdote? Ese momento de esa consagración, el poder recibir a Jesús, poder nosotros comer ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la primera invitación es que al menos una vez a la semana vayan a alimentarse, porque así como tenemos que dejar de comer comida chatarra, así como tenemos que adelgazar para estar saludables, mantener un peso ideal, también espiritualmente Dios nos da los medios, como la oración, la Eucaristía, para poder caminar. Muchas veces la gente decae, cae en depresión, cae en activismo, puede caer en tentaciones, y en parte es porque no utiliza los medios espirituales que Dios pone a nuestra disposición. Entonces, si Dios se ha querido quedarte, si Dios te está diciendo quien no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna, y todos queremos llegar al cielo, pues, a ver, la lógica es, si como y bebo, entonces tendré vida eterna, pues, al menos una vez. Si puedo, voy más, pero una vez. Y que sea un momento de fiesta, claro, pero para eso
tengo que entender, aprender, educarme, porque la misa en sí misma sí puede ser aburrida, es una serie de gestos repetitivos, de palabras, y hoy en día no hay una cultura religiosa, entonces implica que yo estudie para entender. Es como si me llevan a ver un partido de fútbol y no sé distinguir ni siquiera quién es Real Madrid y Barcelona. Pues, o por qué ese señor solo puede coger la bola con las manos, el portero y los demás no. Pues no voy a disfrutar, ni voy a entender lo que está viviendo. Igual, en la Eucaristía hay una serie de gestos, de ritos, de normas, de movimientos. Me pongo de pie, me siento, me pongo de rodillas. Bueno, pero ¿qué sentido tiene? Bueno, cada cosa tiene un simbolismo, tiene un significado que va dando a todo el conjunto de la celebración una orientación que en el fondo tiene su culmen en la recepción de la Eucaristía para mi santificación. Tomás pide que recibamos este regalo, no porque sea un pecado mortal no ir, sino porque si no comes, no tienes vida eterna. Si no comes, vas a caer. Si no comes, no vas a poder seguir avanzando en este camino de felicidad y de santidad que Dios tiene preparado para ti. Así es, Padre. Padre Guillermo, para cerrar ya, para concluir, que su último mensaje a todas las personas que nos están escuchando. Ahí acabo de abrir los comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta que no le haya quedado clara, pero yo particularmente como testimonio muy personal siempre lo cuento. En ese tabernáculo, en ese santísimo, allí uno abandonarse. Es así como ese campesino, esa historia de ese campesino. Él me mira y yo lo miro. Allí encontré muchísima paz, muchísimas respuestas, lo que usted decía, el escuchar, el aprender a escuchar. A veces muchas personas dicen, pero es que no sé qué decirle. No digas nada, solamente escúchalo. Y como testimonio muy personal también lo cuento, una oportunidad, estaba muy triste y fui al Santísimo y yo lloraba y llegaron unos jóvenes a hacer adoración cantando y bueno, canciones muy hermosas y es allí donde uno en ese momento como de esa cúspide de la adoración, de sentir esa presencia real, yo le decía, Jesús, abrázame, hazme sentir ese pequeño abrazo o algo porque uno está en la búsqueda como que hazme entender cómo enamorarme de ti, cómo sentir esa presencia real. Yo necesito un abrazo de tu parte, no sé, de alguna manera, pero bueno, yo decía, pero bueno, eso no va a pasar. Al salir, que ya termina la adoración, 12 de la noche, cierran el Santísimo en la iglesia. Salimos y sale corriendo una muchacha y me dice, señora, disculpe, ¿yo puedo darle un abrazo? Ya, padre. Pero yo en ese momento no lo entendí. Yo en ese momento no entendí esa respuesta que Jesús me había dado, pero venía de hacer muchas adoraciones, de hacer visitas muy frecuentes al Santísimo, de ya colocarlo como un hábito, de tratar de ir aunque sea 30 minutos en el día antes de llegar a mi casa, antes de ir a mi trabajo, de hacer esa práctica diaria de adoración. Al siguiente día, estando en misa, que fue un domingo, en ese momento, estando dentro de la misa, es que yo entendí y vi y dije, Dios mío, Jesús me abrazó, Él me dio esa respuesta que yo tanto estaba buscando, que tanto estaba esperando, pero yo en el momento no reaccioné. Cuando cuento ese testimonio, que lo comparto con Lorena, en ese momento, yo le pregunto a esa chica el nombre y me dice, me llamo Dulce. Y bueno, Lorena me dice, mira, ahí estaba Jesús, Jesús bajo ese dulce corazón de Jesús, quien nos abraza con amor y que tanto amor nos tuvo que se quedó allí en esa hostia viva para que nosotros podamos vivirla y recibirla diariamente las veces que podamos y como usted dice, aunque sea una vez a la semana. Y por eso yo también extiendo esa invitación a todas las personas a que hagan visita al Santísimo, a hacer esa adoración, a abandonarnos en ese amor, en esa dulzura, de ver cómo Jesús nos puede hablar allí. Gracias. Sobre este testimonio que comentas, Julieta, a ver, muchas personas quieren sentir a Jesús en la adoración, etcétera, pero yo creo que hay una experiencia profunda. Cuando uno hace adoración, recibes casi como un colirio, como unas gotas de fe en los ojos,
De tal manera que quien ha hecho adoración, quien hace adoración de manera constante, aprende a ver a los demás y al mundo de un modo distinto. Entonces, quizá la respuesta que Dios le quiera dar o que ella esté esperando, no lo va a encontrar sensiblemente en la adoración, pero la adoración va a cambiar su mirada de fe para que muchas veces Dios le dé la respuesta que no tenía en cuenta, pero que la adoración hace que tus palabras, tu mirada, tus oídos, tu escucha sean distintas. Entonces no hay que desestimar o dejar a un lado toda la acción que hace la adoración en el alma. Es decir, la va preparando, la va moldeando, la va sensibilizando de tal manera que después en el mundo eres distinto y aprendes a ver a Dios a través de la Eucaristía. Entonces, esa mirada hace que la Eucaristía sea el filtro de amor con el que veas al mundo. Y entonces tú cambias, porque el mundo también con tu adoración acaba siendo eucaristizado. Así que no se nos olvide. Así es, Padre. Padre, y para cerrar, ¿qué mensaje nos quiere dejar? Pues yo les invito a que aprovechen también la Eucaristía para que sea un momento para reparar por aquellos que no la reciben, por aquellos que la reciben en pecado mortal, por aquellos que no pueden recibirla y desean recibirla, por los sacerdotes, por los que son fieles, por los que no son fieles, por los que están luchando, por los que son tibios, por las almas consagradas, por todos aquellos que necesitan de esta fuerza. Y así no solo eres adorador, sino también eres un reparador. Que reparar significa, al menos yo, Señor, sí te amaré y te amo, y eso le da mucho consuelo al Señor, porque en el fondo es una persona. La Eucaristía es Jesús presente en el pan, pero es una persona, es la segunda persona de la Divina Trinidad, en dos naturalezas, humana y divina, pero está ahí presente. Entonces, también aprender a ser adoradores y reparadores, y eso también trae mucho consuelo a nuestra alma y al alma de Jesús. Aprovecho también para mandar un saludo especial a Lourdes, que se ha conectado de hacia Dios, y a Marisela, que fue la que me invitó a tener este encuentro maravilloso con ustedes. Gracias, Gracias, Julieta, por la Padre. invitación. Padre, de verdad que esta no sea que esta sea la primera de muchas oportunidades donde podamos conversar. Los invitamos todos a seguir la cuenta del Padre Guillermo Serra, G. Serra, en Instagram y Guillermo Serra en YouTube. Allí tienen esa gran explicación de la misa. No podemos amar algo que no conocemos. Aprendamos a conocer el significado de la Santa Misa y de todas esas bendiciones y gracias que Dios derrama para cada uno de nosotros cada vez que vivimos ese misterio de la misa. Los invitamos a ver ese video que el Padre, donde con 8 sacerdotes explica cada parte de la misa y darnos ese regalo de poder recibir a Jesús Eucaristía y, como usted nos hace la invitación, poder convertirnos en adoradores de nuestro Señor Jesús. Gracias, Julieta, y si quieren doy la bendición especial a todas las personas. Ya estamos en la novena de Pentecostés, que esta bendición sea especial porque nos abramos a la fuerza del dulce huésped del alma, que Él ablande nuestros corazones, transforme nuestra mirada y nos prepare para vivir en esa actitud de adoración, que no es otra cosa que nuestra alma encuentre su plenitud en la presencia real de Jesús, que se quiso quedar con nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Si quiere, más adelante hacemos otro sobre María y otro sobre San José. Por supuesto que sí, Padre, nos ponemos de acuerdo y quiero darle las gracias. Gracias a todas las personas que se han conectado el día de hoy, las personas que lo van a ver en diferido. Gracias, Padre Guillermo, por haber tomado su tiempo, por haber sacado ese huequito en su agenda que sabemos que está muy ocupado y por regalarnos este espacio de oración, este espacio de conocimiento para aprender a conocer y valorar a nuestro Señor Jesucristo. Dios está aquí, Dios está siempre con nosotros. Gracias y que Dios les bendiga a todos. Buen fin de semana. Amén, Padre. Muchísimas gracias, bendiciones. Y ya sabe, cuenta con todas nuestras oraciones. Gracias de verdad, las mías también. Gracias. Mariano, Grupo de Oración Padre Pío. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que se conectaron el día de hoy. Las personas que lo van a ver en diferido, transmítanlo a todas las personas para que puedan
ellos también escuchar y aprender de esta gran lección de amor que nos acaba de dejar el Padre Guillermo Serra. Los invito a que visiten sus páginas, su cuenta de Twitter, su cuenta de Instagram, igual su canal de YouTube. Podremos aprender muchísimo de él y de todos los sacerdotes que los acompañan. Gracias a todos y cada uno de ustedes por haber apartado también este tiempo para aprender más, aprender a ser adoradores, valorar esa presencia real de nuestro Señor Jesucristo, quien nos amó tantísimo que se quedó allí con nosotros para poder recibirlo. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana a 10:45 de la mañana para rezar nuevamente la coronilla a nuestra Santísima Madre María Rosa Mística y a San Miguel Arcángel. Recordemos, momentos de oración, estamos empezando la novena también al Espíritu Santo, preparándonos para este Pentecostés. Y ya saben, adoremos a nuestro Señor. Si no pueden ir a alguna de sus iglesias donde esté el Santísimo expuesto, utilicemos nuestros teléfonos, utilicemos nuestros televisores, busquemos algún canal, alguna adoración eucarística que esté allí y podemos también allí acompañar a Jesús. Enviemos a nuestro ángel de la guarda a que vaya a todos esos tabernáculos donde Jesús se encuentra solo y adoremos, enamorémonos del amor de los amores. Que Dios los bendiga, nos vemos mañana para que continuemos en este momento de oración. Gracias a todos.